Bien, vamos a continuar con el tema de las elipses. Una elipse es de la familia de las cónicas, que le sigue en este caso a la parábola. Similar, podríamos decir, un poco a la parábola, ya que si recuerdan ustedes, la parábola tenía un vértice, un foco. En este caso, en la elipse tenemos un centro, que podemos observarlo por aquí, tenemos un centro. Tenemos un foco, dos focos y tenemos un vértice, tenemos dos vértices. Entonces en la elipse tenemos un centro, dos focos, tenemos dos vértices. También tenemos un lado recto, que recordando, un lado recto es la distancia que tenemos o la línea que pasa por el foco. En este caso tenemos dos lados rectos. El lado recto es esta línea que ustedes pueden observar aquí, que pasa por el foco. Lo tenemos en el un foco y en el otro foco. En los dos focos tenemos un lado recto. Tenemos también algo que es nuevo en la elipse, es el eje mayor, que es simbolizado por la letra mayúscula EM, eje mayor. El eje mayor es la línea que cubre desde el un vértice hasta el otro vértice. Ese es el eje mayor, desde el un vértice hasta el otro vértice. Y tenemos el eje menor, que está simbolizado con la letra mayúscula E y la M minúscula, que el eje menor es la distancia que hay de un extremo a otro extremo en el ancho de mi elipse, pasando por el centro, pasa por el centro. También tenemos una letra A, una letra B y una letra C. A, B y C. ¿Qué es A? A es la distancia que hay entre el centro y un vértice. ¿Qué es C? C es la distancia que hay entre un centro y un foco. ¿Y qué es B? B es la distancia que hay entre un centro y un extremo de la curva. Ahora, esos elementos que lo acabamos de ver en nuestra gráfica, lo tenemos aquí de una manera escrita, donde me dice o nos dice que, para que lo tengamos en cuenta, A es la distancia que tenemos del centro al vértice, B es la distancia del centro a la curva, lo que hemos visto, C es la distancia del centro al foco, tenemos un eje mayor, un eje menor, el lado recto. La fórmula para calcular la longitud del eje mayor es 2A, para calcular el eje menor es 2 por B, y las ecuaciones de los vértices. Las ecuaciones que tenemos, porque son dos tipos de ecuaciones dependiendo a si es paralela a X o si es paralela a Y. En este caso, si ustedes observan, tenemos que observar el eje mayor. El eje mayor, el que está aquí, observamos nosotros, ¿es paralelo a X o es paralelo a Y? El eje mayor es paralelo a X, entonces significa que la elipse es paralela al eje X. Si en otro caso vemos que el eje mayor es paralelo a Y, eso significa que mi elipse va a ser paralela a Y. Como en este caso vamos a observar. En este caso es paralela a X. Si observamos nosotros, el eje mayor, que es este, es paralelo a X, ¿no es cierto? Es paralelo a esto, es paralelo a X. Eso significa que mi elipse es paralela a X. ¿Y qué sucede cuando es paralela a X? Mi ecuación va a ser la siguiente. La ecuación es, aquí la tenemos, X menos H cuadrado sobre A cuadrado más Y menos K cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Eso sucede cuando mi elipse es paralela al eje X. Ahora, ¿qué sucede cuando es paralela a Y? En este caso, la elipse es paralela a Y. Si ustedes observan, el eje mayor de vértice a vértice es paralelo a Y. Es paralelo a esta línea vertical que es Y. Si es paralelo a Y, entonces voy a utilizar otro tipo de ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación que voy a utilizar cuando es paralelo a Y? Aquí la tenemos.
Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Cuando es paralelo a y, vamos a utilizar la ecuación que está aquí remarcada, x menos h cuadrado sobre b cuadrado más y menos k cuadrado sobre a cuadrado. Tomen en cuenta cuál es la diferencia entre una y otra. Simplemente esto. Bueno, por eso se los ha remarcado, ¿no es cierto? Esta es la diferencia. Cuando es paralelo a y, fíjense, b va primero, b va adelante, b cuadrado. Y cuando es paralelo a x, a va primero, b va, por eso les está marcando. Esa es la diferencia. Entonces esta es cuando es paralelo a, aquí la vamos a notar, cuando es paralelo a x, y esta es cuando es paralelo a, esta de aquí es cuando es paralelo a y, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Esas son las dos ecuaciones que se utilizan para la elipse.